Listo, comenzamos a grabar. Venga, El pues tiempo es tuyo. buenas noches. Buenas noches a todos, buenas noches a todos los presentes y buenas noches también, bueno, buenos días, buenas tardes, porque dependiendo de cada sitio. Vamos a ofrecerle una oración a nuestro Padre Celestial, pero antes quería recordaros algo que siempre me gusta recordar, y es que Jesús nos dijo, cuando estuvo aquí en la tierra, que cuando dos o tres personas se reúnen en su nombre, allí en medio estoy yo en medio de ellos. Y por favor, recordar siempre estas palabras proféticas, porque nuestro Padre Celestial está también aquí en una de esas ventanitas que no vemos. Y dicho esto, vamos a hacerle una breve oración a nuestro Padre Celestial, y a nuestro Padre le vamos a pedir en este momento que nos ayude, nos ilumine, nos inspire a todos los presentes y a todos los que más adelante nos puedan ver en un vídeo que colocaremos en YouTube, si Jaime lo sube. Y le pedimos a nuestro Padre que sobre todo inspire a las tres personas que van a ser los facilitadores esta noche: a Wilfredo Navarrete, a Pilar Cubillos y a Marcelino Carrillo. Le pedimos a nuestro Padre que, independientemente de esta pequeña reunión de amigos y de hermanos, pues que nos ayude un poco, sobre todo que ayude a estos políticos y a estas personas de la alta dirección que llevan los caudales del mundo, aunque dicten normas y leyes justas para el beneficio y el bienestar de toda la humanidad que lo necesitamos. Y más en estos momentos tan dramáticos, por lo que estamos pasando con la economía mundial y con esta terrible pandemia que desgraciadamente muchas personas se están quedando en el camino. Y te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Bien, y dicho, y ya, como sabemos que nuestro Padre nos está mirando, que está con el oído atento, os recuerdo que el planteamiento que vamos a hacer es el siguiente. Vamos a leer el capítulo 135, que es de Juan Bautista, dedicado a Juan Bautista, y los tres facilitadores van a ser Wilfredo Navarrete, el primero, que va a leer desde el numeral 0 al 4, ambos inclusive. Le va a continuar Pilar Cubillos, que va a leer desde el numeral 5 al 8, ambos inclusive. Y finalmente, Marcelino Carrillo pues nos deleitará con los pasajes del 9 al 12, ambos inclusive. Una vez que finalicemos esta lectura, Pilar Cubillos nos va a hacer una pequeña presentación que ha preparado sobre una síntesis es muy corta, sobre Juan Bautista, pero realmente está muy trabajada y es un trabajo muy bien hecho. Y ya finalmente, cuando acabemos, le pasaremos la batuta, pasaremos a Jaime Rey para que cierre la sesión. Así que, sin más, Wilfredo, ¿estás presente? Los demás cerramos todos los micrófonos menos Wilfredo. Sí, aquí presente, gracias. Vale, pues voy a compartir y empezamos la lectura. Bien, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Gracias. Bueno, ahora sí yo que pregunta si se ve. Sí, Perfecto. se ve. Se ve, vale. Un momento, que voy a ver si pongo esto de alguna forma para que no me moleste. Bien. Pues, Wilfredo, cuando lo desees. Bien. Documento 135. Juan el Bautista. Juan el Bautista nació el 25 de marzo del año 7 antes de Jesucristo, según la promesa que Gabriel le hizo a Elizabeth en junio del año anterior. Durante 5 meses mantuvo Elizabeth el secreto de la visitación de Gabriel. Cuando ella se lo dijo a su marido, Zacarías, grande fue la turbación de éste, que solo acabó por creer totalmente en el relato de su mujer, después que tuvo un sueño singular unas 6 semanas antes del nacimiento de Juan. Con excepción de la visitación de Gabriel a Elizabeth y del sueño de Zacarías, no hubo nada extraño ni sobrenatural relacionado con el nacimiento de Juan el Bautista. Al 8º día, Juan fue circuncidado conforme a las tradiciones judías.
Día tras día y año tras año, creció como otro niño en la pequeña aldea conocida por entonces como la ciudad de Judá, situada a unos 6 kilómetros al oeste de Jerusalén. El, el Perdón, acontecimiento notable, ¿sí? perdón, que se me ha ido, perdonar, perdonar. No, no te preocupes. ¿Sí? Está ya, ¿no? Sí. Ahí ya me perdí. Ya. El acontecimiento notable de la infancia de Juan fue la visita que, en compañía de sus padres, hizo a Jesús y a la familia de Nazaret. Esta visita tuvo lugar en el mes de junio del año 1 antes de Jesucristo, cuando contaba poco más de 6 años de edad. Después de su regreso de Nazaret, los padres de Juan emprendieron en forma sistemática la educación del muchacho. No había en esa pequeña aldea escuela de la sinagoga. Sin embargo, como Zacarías era un sacerdote, era un hombre bastante bien instruido. Elizabeth, por su parte, tenía mucha más instrucción que el común de las mujeres de Judea de la época. También ella pertenecía al sacerdocio, puesto que era descendiente de las hijas de Aarón. Como Juan era hijo único, podía dedicar mucho tiempo a su capacitación mental y espiritual. Zacarías solo tenía que oficiar en el templo de Jerusalén por breves periodos, de manera que le dedicaba mucho más tiempo a la enseñanza de su hijo. Zacarías y Elizabeth tenían una pequeña granja donde criaban ovejas. No alcanzaban de ganarse la vida con esta tierra, pero Zacarías recibía un estipendio regular de los fondos del templo dedicados al sacerdocio. Juan se hace nazareo. Los reglamentos que regían a los nazareos voluntarios se encuentran en el capítulo 6 del libro de Números. En hebreo, nazir significa dedicado, separado o singularizado. Los que hacían el voto de nazareo tenían 3 restricciones principales. No debían tomar ninguna bebida embriagante, tampoco debía comer ningún producto de la vid, tanto si estaba verde como maduro o seco, ni beber nada de su jugo, independientemente de que fuese mosto, estuviese ya fermentado o fuera vinagre. No debían cortarse el cabello de la cabeza. 3. No debían tocar ningún cadáver, ni siquiera el de los parientes más cercanos como el padre, la madre, hermano o hermana. Aquí observamos en el mapa, ¿no? Dónde está Engedi, Judea, está entre el mar Mediterráneo y el mar Muerto. No había escuela en la cual Juan pudiera graduarse. Bueno, esto creo que ya lo leí. No, en principio no. No, no. No. A ver. No había escuela en la cual Juan pudiera graduarse a los 14 años, pero sus padres habían seleccionado este como el año apropiado para que tomara el voto formal de nazareo. En consecuencia, Zacarías y Elizabeth llevaron a su hijo a Engedi, junto al mar Muerto. Esta era la sede
de la hermandad nazarea tenía en el sur, y ahí el joven fue debida y solemnemente iniciado por la vida de esta orden. Después de las ceremonias y de hacer voto de abstención en toda bebida intoxicante, de dejarse crecer el cabello y de no tocar a los muertos, la familia se encaminó a Jerusalén, donde Juan completó frente al templo las ofrendas requeridas de los que tomaban los votos nazareos. Juan hizo los mismos votos vitalicios que habían sido administrados a sus ilustres predecesores, Sansón y el profeta Samuel. El nazareo vitalicio se consideraba una personalidad santificada y sagrada. Los judíos tenían por los nazareos casi la misma veneración y respeto que les merecía el sumo sacerdote. Y esto no es de extrañar, puesto que los nazareos de consagración vitalicia eran los únicos, con excepción de los sumos sacerdotes, a quienes les estaban permitido penetrar en el santo de los santos en el templo. Juan regresó de Jerusalén a la casa de su padre para cuidar de las ovejas. Creció robusto y de carácter noble. A los 16 años, Juan, como resultado de una lectura acerca de Elías, quedó tan lleno de admiración por el profeta del Monte Carmelo, que decidió adoptar su manera de vestir. Desde entonces Juan se vistió siempre con un indumento velludo, con un cinto de cuero. A los 16 años ya medía más de 1,80 m de altura y casi había alcanzado su pleno desarrollo. Con su cabello largo, suelto y ese modo peculiar de vestir, ciertamente resultaba un joven pintoresco. Sus padres esperaban grandes cosas de este, su único hijo, el hijo de promesa y nazareo vitalicio. Uy, acá da un poco de pena, la muerte de Zacarías. Después de una enfermedad que duró varios meses, Zacarías murió en julio del año 12 después de Jesucristo, cuando Juan apenas contaba 18 años. Fue este un momento de gran desconcierto para Juan, puesto que el voto nazareo le prohibía todo contacto con los muertos, incluso con los de la propia familia. Aunque Juan intentó cumplir con las restricciones inherentes de su voto en cuanto a la contaminación de los muertos, no estaba seguro de haber obedecido totalmente los requisitos de la orden nazarea. Por lo tanto, después del entierro de su padre, fue a Jerusalén, donde en el rincón de los nazareos del atrio de las mujeres ofreció los sacrificios requeridos para su purificación. En septiembre de ese año, Elizabeth y Juan hicieron un viaje a Nazaret para visitar a María y a Jesús. Juan estaba prácticamente decidido a dar comienzo a su obra, pero le convencieron no solo las exhortaciones de Jesús, sino también su ejemplo de que era mejor regresar al hogar, dedicarse a cuidar a su madre y aguardar la llegada de la hora del Padre. Después de despedirse de Jesús y de María, al final de esta agradable visita, Juan no volvería a ver a Jesús hasta el momento del bautizo de este en el Jordán. Juan y Elizabeth regresaron a su hogar y comenzaron a hacer planes para el futuro, puesto que Juan rehusó aceptar el estipendio
de sacerdote que se le adeudaba de los fondos del templo. Al cabo de 2 años había perdido todo y estaba a punto de perder su casa. Por eso decidieron trasladarse al sur con su rebaño de ovejas. Como consecuencia, el verano en que Juan cumplió 20 años, presenció su traslado a Hebrón, en el llamado desierto de Judea. Juan cuidaba de sus ovejas junto a un arroyo que era tributario de una corriente de agua más grande que desembocaba en el Mar Muerto, a la altura de Engedi. La colina de Engedi incluía no solamente a los nazareos del voto perpetuo y consagración temporal, sino también a otros numerosos pastores ascéticos que se consagraban en esta región, con sus rebaños y fraternizaban con la hermandad de los nazareos. Un ratito. Se ganaban la vida con las crías de las ovejas y con la ayuda de las debidas dádivas de los ricos judíos que los ricos judíos le hacían a la orden. Según pasaba el tiempo, Juan regresaba cada vez menos frecuente a Hebrón, mientras que visitaba a Engedi con frecuencia cada vez mayor. Era tan completamente diferente de la mayoría de los nazareos que le resultaba muy difícil fraternizar en forma plena con la hermandad. Pero le tenía gran afecto a Abner, el reconocido líder y jefe de la colina de Engedi. 3. La vida de un pastor. Junto al valle de este arroyuelo, Juan construyó no menos de una docena de refugios de piedra y corrales nocturnos, hechos de piedras superpuestas, desde donde podía observar y salvaguardar de sus rebaños de ovejas y de cabras. La vida del pastor le dejaba a Juan mucho tiempo para pensar. Mucho conversaba con Esdad, un niño huérfano de Betsur, a quien en cierto modo había adoptado y que cuidaba de los rebaños cuando Juan se iba a Hebrón para visitar a su madre y vender ovejas, así como cuando descendía a Engedi para los oficios del sábado. Juan y el muchacho vivían una vida muy simple, alimentándose de carnero, leche de cabra, miel silvestre y las langostas comestibles de la región. De cuando en cuando suplementaba esta dieta diaria con provisiones traídas de Hebrón y de Engedi. Elizabeth mantenía a Juan al tanto de los asuntos de Palestina y del mundo. Cada vez se hacía más profunda la convicción de que se avecinaba rápidamente el momento en que habría de acabar el viejo orden, que él sería el mensajero del advenimiento de una nueva era, el reino del cielo. ¿Podría subir? Gracias. Este rudo pastor tenía gran predilección, por los escritos del profeta Daniel. 1000 veces había leído la descripción danielita de la gran imagen, la que, según Zacarías le había relatado, representaba la historia de los grandes imperios del mundo, comenzando con Babilonia,
luego Persia, Grecia y finalmente Roma. Juan percibía que ya Roma estaba compuesta de pueblos y razas tan políglotas que jamás podría llegar a consolidar firmemente un imperio sobre sólidos cimientos. Él creía que Roma aún entonces estaba dividida en Siria, Egipto, Palestina y otras provincias. Y entonces leyó que en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será este un reino dejado a otros pueblos, sino desmenuzará y consumirá a todos estos reinos y permanecerá para siempre. Y le fue dado el dominio, gloria y un reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas les sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. El reino y el dominio y la grandeza del reino debajo de todo el cielo será dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Juan no consiguió nunca emerger por completo de la confusión provocada por los que les había oído decir a sus padres respecto a Jesús y los pasajes que leía de las Escrituras. El libro de Daniel leía, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, veía uno como un hijo del hombre, y le fue dado dominio y gloria y un reino. Pero estas palabras del profeta no se armonizaban con lo que le había enseñado sus padres. Por otra parte, tampoco correspondía su conversación con Jesús, con ocasión de su visita cuando tenía 18 años, con estas declaraciones de las Escrituras. A pesar de esta confusión, en el medio de su perplejidad, su madre le aseguraba que su primo lejano Jesús de Nazaret sería el verdadero Mesías, que había venido para ocupar el trono de David, y que él, Juan, habría de ser el mensajero de su advenimiento y su principal apoyo. Por todo lo que oía Juan sobre el vicio y la iniquidad en Roma y el libertinaje y la esterilidad moral del imperio, por lo que él sabía que las fechorías de Herodes Antipas y de los gobernadores de Judea, se inclinaba a pensar que se acercaba el fin de la era. Le parecía a este noble y rudo hijo de la naturaleza que el mundo estaba maduro para el fin de la era del hombre, para el alborear de una era nueva y divina, el reino del cielo. En el corazón de Juan fue creciendo la convicción de que había de ser el último de los antiguos profetas y el primero de los nuevos. Vibraba con el sobrecogedor impulso de salir y proclamar a todos los hombres arrepentidos: andad bien con Dios, preparados para el fin, preparados para el advenimiento del nuevo orden eterno de los asuntos terrenales, el reino del cielo. 4. La muerte de Elizabeth.
¿Podría subir, por favor? Gracias. El 17 de agosto del año 22 después de Jesucristo, cuando Juan tenía 28 años de edad, su madre falleció repentinamente. Los amigos de Elizabeth, conociendo las restricciones nazarenas respecto al contacto con los muertos, incluso los de la propia familia, hicieron todos los arreglos para el entierro de Elizabeth antes de mandar a llamar a Juan. Al recibir Juan la noticia de la muerte de su madre, instruyó a Esdras que condujera sus rebaños a Engedi y partió hacia Hebrón. A su regreso a Engedi, después del funeral de su madre, donó sus rebaños a la hermandad y durante una temporada se apartó del mundo exterior para ayunar y orar. Juan tan solo conocía los métodos antiguos de acercarse a la divinidad, tan solo conocía las historias de Elías, Samuel y Daniel. Elías era su ideal profeta. Fue el primero de los maestros de Israel que llegó a ser considerado un profeta. Juan creía verdaderamente que habría de ser el último de este largo e ilustre linaje de mensajeros del cielo. Por 2 años y medio vivió Juan en Engedi, convenciendo a la mayoría de los miembros de la hermandad de que se acercaba el fin de la era, que el reino del cielo estaba por aparecer. Sus primeras enseñanzas de esta época estaban basadas en la idea y conceptos judíos corrientes por ese entonces, de un Mesías que habría de ser el libertador prometido de la nación judía, el que le habría de liberar de los dominios de sus potentados gentiles. Durante todo este periodo, Juan leyó cómo los escritos sagrados que encontró en la morada de los nazareos de Engedi le impresionaron especialmente los escritos de Isaías y Malaquías, los últimos profetas hasta ese momento. Leía y releía los últimos 5 capítulos de Isaías y creía en estas profecías. Luego leía en Malaquías: He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el gran y terrible día del Señor. Y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga e hiera la tierra con maldición. Y solamente fue esta promesa de Malaquías de que Elías habría de regresar lo que hizo que Juan se abstuviera de salir a predicar sobre el advenimiento del reino y la exhortación, y de exhortar a sus compatriotas a que escaparan de la ira venidera. Juan estaba listo para la proclamación del mensaje de advenimiento del reino, pero la anticipación del regreso de Elías lo frenó por más de 2 años. Sabía que él no era Elías. ¿Qué quería decir Malaquías? ¿Era el profeta literal o figurado? ¿Cómo podía conocer la verdad? Finalmente se atrevió a pensar que, puesto que el primero de los profetas se llamaba Elías, así también el último sería conocido finalmente por el mismo nombre. A pesar de todo, mucho dudaba Juan,
Wilfredo, ¿estás? ¿Se ha desconectado Wilfredo? Aparentemente ahí está, yo lo percibo que aquí está. Vamos a darle un momentito. Si no, continúo yo la lectura porque ya queda poquito de este párrafo y lo cerramos. Sí, yo creo que es mejor. Parece él, pero no parece la imagen de él, el video. Wilfredo, ¿lo ves? No, ya se desconectó. Me habrá ido el internet. Bueno, voy a leerlo yo más que nada para que no se me haga más tarde. Porque ya queda poquito. Dice, fue la influencia de Elías lo que hizo que Juan adoptara sus métodos de ataque directo contra los pecados y vicios de sus contemporáneos. Vestía como Elías, intentaba hablar como Elías. En su aspecto exterior era en todo semejante al antiguo profeta. Precisamente era tal su aspecto de robusto y pintoresco hijo de la naturaleza, tal predicador intrépido y temerario de la rectitud. Juan no era iletrado, bien conocía las sagradas escrituras judías, pero distaba de ser un hombre culto. Era un pensador claro, un orador poderoso y un denunciador fogoso. No era un ejemplo para su época, sino más bien una censura elocuente. Finalmente elaboró su método para proclamar la nueva era, el reino de Dios. Aceptó que habría de convertirse en el heraldo del Mesías. Apartó todas las dudas y partió de Engedi un día de marzo del año 25 después de Jesucristo para comenzar su corta pero brillante carrera como predicador público. Bien, aquí se acabaría la lectura de Wilfredo, con lo cual voy a dejar de compartir un momentito y si le queremos hacer una pregunta, si él está presente y si no, bueno, pues la intentamos contestar a alguno de los presentes. ¿Alguna cuestión? Bien, pues entonces comparto y continuamos con la lectura. Perdón, creo que Ketty alzó la mano. Perdón. Liliana Palma también. En el párrafo 4, ¿no? Hay al final de ese párrafo, el 135 0.4, así es. Dice, ¿no? Y no hubo nada extraño en relación con el nacimiento de Juan, ¿no? Y punto. Parece que la anunciación fue lo único extraordinario. Sí. Y en la Biblia dice otra cosa, ¿no? Dice bueno, ya todos sabemos, lo he rescatado de Lucas, y en Lucas dice así, Lucas el capítulo 1, el versículo 36, dice así, y he aquí tu pariente Elizabeth acaba de concebir un hijo en su vejez. Este es el 6º mes para ella, que era llamada estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Eso era lo que un poco como que confundía, pero ahora lo veo claro. Aparentemente no hubo mayor intervención, ¿no? No. Nada. Lo único fue que, hombre, hubo una intervención, desde luego, con la edad que tenía Elizabeth, está clarísimo que intervención debió de haber alguna, porque si no con esa edad, ya era avanzada en edad, pues no se debería haber quedado embarazada. Pero bueno, en los planes de... ¿Qué edad tenía Elizabeth? Pues no lo sé, solamente sabemos que era una persona mayor, pero no lo sabemos la edad que tenía. A lo mejor mayor para su época, ¿no? Pero... Sí, porque no se casaban tan jovencitos. Quizá a los 40 ya eran mayores y a los 40 todavía se puede tener hijos. Claro. Posiblemente no fuera tanto misterio el que se quedara embarazada, no sabemos la edad, pero la realidad es que para los tiempos que ellos normalmente a los 12 años ya solían tener la primera, se tenían que emparejarse y tener descendencia, pues... Claro, los 15 ya estaban casados. Claro. ¿Quién ha levantado más la mano? Perdón, Javier Puerto, pues adelante. Gracias. ¿Me escuchan? Sí. No, me quedó una reflexión de esta parte, de la cantidad de ritos que tenían los nazareos y la cantidad de ritos con que hemos vivido siempre.
todo lo largo de la vida, una cantidad de ritos y de creencias, de dogmas, de muchas cosas que me acordé leyendo esta parte en las religiones y en las sectas en que he pertenecido, la cantidad de ritos, me acordé hoy de muchos ritos. Eso es. Sí, es así. Y tenga en cuenta una cosa, que las religiones, cuando no hay muchos elementos de fundamento, basan todo, lo rellenan todo con ritos y ceremoniales. Eso es la realidad. Es decir, lo bueno que tiene Urantia es que tiene tantos temas conceptuales que prácticamente no le hace falta ritos, pero cualquier religión prácticamente ten en cuenta que no había ningún concepto definido de Trinidad, el concepto de Dios Padre no estaba presente, era un Dios extraño, era casi un Dios militar, el concepto del mundo era muy limitado, eran prácticamente, estaba hablando de 100 o 200 kilómetros a la redonda, más allá no imaginaban que podía haber mundo, es decir, todo estaba muy limitado, entonces todo lo rellenaban pues con festividades y muchísimo ritual. Eran las religiones antiguas, cómo funcionan. Javier, Liliana Palma alzó la mano. Sí, qué pena, no tengo claro el término, estipendio, estipendio. Sí. Por si me pueden ayudar con eso. Estipendio, yo creo que es una cantidad que se le da, una pequeña paga. Es que tengo el internet intermitente. Un Sí. sueldo. Un sueldo, sí. Es una cantidad. Es decir, seguramente su padre, pues cuando trabajaba en el templo, pues le daría un pequeño sueldecito, un dinero que se lo pagarían o cada 15 días, o semanalmente, o mensualmente, no lo sabemos. Pero es una ayuda económica que él, por lo visto, renunció más adelante, Juan. Y entre que renunció a eso y que eran pobres. Muchas gracias. A ti, gracias a ti. ¿Alguna pregunta más? Wilfredo se ha librado de todas las preguntas. Perdón que se me fue la red. Sí. ¿Alguna pregunta para Wilfredo? Te ha librado, Wilfredo. Vamos a compartir y vamos a continuar con Pilar. No se preocupe. Qué suerte que has tenido. Al finalizar hay un resumen, no se preocupe. Sí, sí, sí. Al final, exactamente. Vamos a compartir y vamos a continuar. Bueno, empezamos con el punto 5 y Pilar Cubillos, el poder es tuyo. ¿Me escuchan? Perfectamente. Gracias. Bueno, número 5, el reino de Dios. Para comprender el mensaje de Juan, debe tenerse en cuenta la situación del pueblo judío en el momento en que apareció él en escena. Por casi 100 años, todo Israel se veía enfrentado con un dilema. Nadie podía explicar el porqué de su continuado sometimiento a los amos gentiles. ¿Acaso no enseñaba Moisés que la rectitud siempre sería recompensada con la prosperidad y el poder? ¿Acaso no serían ellos el pueblo elegido de Dios? ¿Por qué estaba desolado y vacante el trono de David? A la luz de las doctrinas mosaicas y de los preceptos de los profetas, era difícil para los judíos encontrar explicaciones para su tan prolongada y desolada situación nacional. Unos 100 años antes de los tiempos de Jesús y de Juan, había surgido en Palestina una nueva escuela de maestros religiosos, los apocalipsistas. Estos nuevos maestros desarrollaron un sistema de creencias que explicaba los sufrimientos y la humillación de los judíos como expiación por los pecados de la nación. Se basaban en las razones históricamente bien conocidas que se habían invocado para explicar el cautiverio en Babilonia y en otros lugares en tiempos pasados. Pero, según enseñaban los apocalipsistas, Israel debía consolarse. Los días de su aflicción estaban por terminar. El castigo del pueblo elegido de Dios estaba llegando a su término. La paciencia de Dios para con los extranjeros gentiles se estaba agotando. El fin del dominio de Roma era sinónimo del fin de la era y, en cierto sentido, del fin del mundo. Estos nuevos maestros basaban sus enseñanzas en gran parte en las predicciones de Daniel
y sistemáticamente enseñaban que la creación estaba por entrar en su etapa final. Los reinos de este mundo estaban por convertirse en el reino de Dios. Para la mente de los judíos de esa época, este era el significado de la frase el reino de Dios, del cielo, perdón, que recurre en todas las enseñanzas de Juan y de Jesús. Para los judíos de Palestina, la frase el reino del cielo no solo tenía un significado, un estado de absoluta rectitud en el cual Dios, el Mesías, regiría las naciones de la tierra en perfección de poder, así como él reinaba en el cielo. Hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. En los tiempos de Juan, los judíos se preguntaban ansiosamente, ¿cuándo llegará el reino? Había una sensación general de que se estaba acercando el fin del dominio de las naciones gentiles. Corría por todo el pueblo hebreo la vívida esperanza y la anticipación ansiosa de que la consumación del deseo de todos los tiempos ocurriría durante esa generación. Aunque había entre los judíos grandes diferencias de opinión en la evaluación de la naturaleza del reino venidero, todos ellos estaban de acuerdo en su creencia de que el acontecimiento era inminente, próximo, en el umbral mismo del tiempo. Muchos entre los que interpretaban literalmente el Antiguo Testamento aguardaban ansiosamente al nuevo rey de Palestina, imaginando una nación judía reconstituida, liberada de sus enemigos y gobernada por el sucesor del rey David, el Mesías que rápidamente sería reconocido como el gobernante legítimo y recto del mundo entero. Otro grupo más pequeño de devotos judíos tenía una opinión muy distinta de este reino de Dios. Enseñaban que el reino venidero no era de este mundo. Que el mundo se estaba acercando a su fin y que un nuevo cielo y una nueva tierra anunciarían el establecimiento del reino de Dios. Que este reino había de ser un dominio sempiterno, que se pondría fin al pecado, y que los ciudadanos del nuevo reino se tornarían inmortales, disfrutando para siempre de esta dicha. Todos estaban de acuerdo en que un castigo drástico o una fuga purificadora precedería necesariamente el establecimiento del nuevo reino en la tierra. Los literalistas enseñaban que se desencadenaría una guerra mundial que destruiría a todos los infieles, mientras que los fieles alcanzarían rápidamente una victoria universal y eterna. Los espiritualistas enseñaban que el reino sería anunciado por el gran juicio de Dios que relegaría a los inicuos a su bien merecido juicio de castigo y destrucción final, elevando al mismo tiempo a los santos creyentes del pueblo elegido a los tronos de honor y de autoridad junto al Hijo del Hombre, quien regiría sobre las naciones redimidas en nombre de Dios. Y este último grupo incluso creía que muchos gentiles devotos podrían llegar a ser admitidos a la hermandad del nuevo reino. Algunos de los judíos mantenían la opinión de que Dios tal vez establecería este nuevo reino por intervención directa y divina, pero la vasta mayoría creía que interpondría a un representante intermediario, el Mesías, y ese era el único significado posible de la palabra Mesías en la mente de los judíos de la generación de Juan y de Jesús. Mesías no podía de ningún modo referirse a una persona que tan solo enseñara la voluntad de Dios o proclamara la necesidad de vivir una vida justa. A tales personas santas, los judíos les otorgaban el título de profetas. El Mesías habría de ser más que un profeta. El Mesías habría de traer el establecimiento del nuevo reino, el reino de Dios. Nadie que dejara de hacer esto podía ser el Mesías en el sentido tradicional judío. ¿Quién sería pues este Mesías? En este asunto también diferían los maestros judíos. Los más viejos se aferraban a la doctrina del Hijo de David. Los más jóvenes enseñaban que puesto que el nuevo reino era un reino celestial, el nuevo soberano también podría ser una personalidad divina, alguien que por mucho tiempo se había sentado a la diestra de Dios en el cielo. Y aunque parezca extraño,
Los que así concebían al soberano del nuevo reino lo imaginaban no como un Mesías humano, no como un simple hombre, sino como el Hijo del Hombre, un Hijo de Dios, un príncipe celestial, mantenido durante mucho tiempo en espera para asumir la soberanía de la tierra renovada. Tales eran los antecedentes religiosos del mundo judío cuando Juan salió a proclamar: arrepentíos, el reino del cielo se aproxima. Se entiende pues que el anuncio de Juan de la inminente llegada del reino tenía no menos de media docena de significados diferentes en la mente de los que escucharon su predicación apasionada. Pero pese al significado asignado por los oyentes a las palabras de Juan, cada uno de estos diversos grupos de judíos que esperaban el advenimiento del reino judío se conmovía con las declaraciones de este predicador sincero, entusiasta y rudo, que hablaba de rectitud y de arrepentimiento, que tan solemnemente exhortaba a sus oyentes a que huyeran de la ira venidera. ¿Alguien tiene algún comentario sobre la lectura? Si te parece bien, Pilar, lo dejamos para el final de la lectura. Ah, está bien. A principios del mes de marzo del año 25 después de Jesucristo, Juan viajó por la costa occidental del Mar Muerto y río arriba por el Jordán hasta llegar frente a Jericó, al antiguo vado por el cual Josué y los hijos de Israel pasaron cuando entraron por primera vez en la tierra prometida. Y al cruzar al otro lado del río, se estableció cerca de la entrada del vado y comenzó a predicar a la gente que cruzaba el río en ambas direcciones. Era este el más frecuentado de todos los cruces del Jordán. Era evidente para todos los que le oían que Juan era más que un predicador. La mayoría de los que escuchaban a este hombre extraño que había salido del desierto de Judea se alejaban convencidos que habían oído la voz de un profeta. No es de extrañar que el alma de estos cansados y esperanzados judíos se agitara profundamente al presenciar este fenómeno. En toda la historia judía, jamás los devotos hijos de Abraham habían anhelado tanto la consolación de Israel, ni deseado más ardientemente la restauración del reino. En toda la historia judía, el mensaje de Juan no hubiera podido nunca tener un impacto tan profundo y universal como el que tuvo cuando apareció misteriosamente junto a la orilla de este cruce meridional del río Jordán para anunciar el advenimiento del reino del cielo. Juan era pastor como Amós, vestía como el antiguo Elías y fulminaba con sus admoniciones y lanzaba sus advertencias según el espíritu y el poder de Elías. No es sorprendente que este extraño predicador sacudiera el alma misma de la Palestina entera, a medida que los viajeros iban llevando por doquier la nueva de su predicación junto al río Jordán. Había además otro rasgo más nuevo en la obra de este predicador nazareo. Bautizaba a cada uno de sus creyentes en el Jordán para la remisión de los pecados. Aunque el bautismo no era una ceremonia nueva entre los judíos, no la habían visto nunca usada como Juan la estaba utilizando. Hacía mucho tiempo que se acostumbraba a bautizar a los prosélitos gentiles al tiempo de su ingreso en la comunión del patio exterior del templo. Pero no se les había pedido nunca a los judíos mismos que se sometieran al bautismo del arrepentimiento. Solo 15 meses pasaron entre el momento en que Juan comenzó a predicar y a bautizar y su arresto y encarcelación por instigación de Herodes Antipas. Pero en este corto tiempo bautizó a más de 100,000 penitentes. Juan predicó durante 4 meses junto al vado de Betania, antes de remontar al Jordán hacia el norte. Decenas de millares de personas, algunos por curiosidad, pero muchos con sinceridad y serenidad,
Acudieron de todas partes de Judea, Perea, Samaria, para escucharlo. Hasta vinieron algunos desde Galilea. En mayo de este año, aún estando junto al vado de Betania, los sacerdotes y levitas enviaron una delegación para que le preguntara si decía ser él el Mesías y quien le había otorgado la autoridad para predicar. Juan les respondió a estos preguntadores diciendo: Id y decid a vuestros amos que habéis oído la voz del que clama en el desierto, así como lo dijo el profeta, y que esta voz os dice: preparad camino al Señor, enderezad las sendas para nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado. El terreno accidentado se hará plano, y los sitios rocosos se convertirán en valles allanados, y toda carne será la salvación de Dios. Juan era un predicador heroico, pero sin tacto. Cierto día, cuando estaba predicando y bautizando en la ribera occidental del Jordán, un grupo de fariseos y cierto número de saduceos llegaron hasta él y le preguntaron para ser bautizados. Y se presentaron para ser bautizados. Antes de conducirlos al agua, Juan, dirigiéndose al grupo, les dijo: ¿Quién os advirtió que huyerais como víboras ante el fuego de la ira venidera? Yo os bautizaré, pero os advierto, debéis dar frutos dignos de sincero arrepentimiento si queréis recibir la remisión de vuestros pecados. No me digáis que Abraham es vuestro padre. Os declaro que Dios es capaz de hacer surgir de estas 12 piedras que aquí veis ante vosotros, hijos dignos de Abraham. Ya ahora está el hacha en la raíz misma de los árboles. El árbol que no traiga buen fruto está destinado a que se le corte y se le eche en el fuego. Las 12 piedras a las cuales se refería eran las famosas piedras conmemorativas erigidas por Josué para rememorar el cruce de las 12 tribus en este mismo punto cuando éstas entraron por primera vez en la tierra prometida. Juan daba clases a sus discípulos, en el curso de las cuales los instruía sobre los detalles de su nueva vida y trataba de responder a sus muchas preguntas. Aconsejaba a los maestros que instruyeran en el espíritu, no solo en la letra de la ley. Enseñaba a los ricos a que alimentaran a los pobres. A los recaudadores de impuestos decía: no arranquéis sino lo que se os debéis. A los soldados decía: no inflijáis violencia ni demandéis nada injustamente, contentados con vuestros salarios. Y a todos aconsejaba: preparaos para el fin de la era, el reino del cielo se aproxima. Juan viaja al norte. Juan todavía tenía ideas confusas del advenimiento del reino y de su rey. Cuanto más predicaba, más confuso estaba, pero esta incertidumbre intelectual sobre la naturaleza del reino venidero no empañó en ningún momento su convicción de la certeza del advenimiento inmediato del rey. En mente podía Juan sufrir confusiones, en espíritu nunca jamás. No dudaba de la llegada del reino, pero distaba de estar seguro si Jesús sería o no el gobernante de este reino. Mientras se aferraba Juan a la idea de la restauración del trono de David, las enseñanzas de sus padres de que Jesús, nacido en la ciudad de David, había de ser el libertador tan esperado le parecían consecuentes. Pero por momentos, cuando se inclinaba hacia la doctrina de un reino espiritual y el fin de la era temporal de la tierra, le invadía la duda sobre el papel que habría de desempeñar Jesús en tales acontecimientos. A veces llegaba a ponerlo todo en tela de juicio, pero no por mucho tiempo. Realmente hubiera deseado conversar sobre todo esto con su primo, pero eso estaba en contra del acuerdo explícito que ambos habían convenido. Mientras viajaba hacia el norte, mucho pensó Juan en Jesús. Se detuvo en más de una docena de lugares al remontar el Jordán. En Adán, donde fue... ¿Puedes subirlo, Javier? Mientras viajaba hacia el norte, mucho pensó Juan en Jesús. Se detuvo en más de una docena de lugares al remontar el Jordán. En Adán, donde primero hizo referencia a otro. Hizo referencia a otro que viene tras de mí. En respuesta a la pregunta directa de sus discípulos
le hicieron: ¿eres tú el Mesías? Siguió diciendo: tras de mí vendrá uno que es más grande que yo, del cual yo no soy digno de desatar las correas de las sandalias. Yo os bautizo con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. En su mano lleva la pala y va a limpiar cuidadosamente su era. Recogerá su trigo en el granero, pero la paja la quemará con el fuego del juicio. En respuesta a las preguntas de sus discípulos, Juan siguió ampliando sus enseñanzas día a día. Añadiendo más información útil y consoladora, además del mensaje críptico con el que comenzara su ministerio: arrepentíos y sed bautizados. Por esta época llegaban multitudes de Galilea y de la Decápolis. Veintenas de creyentes sinceros se detenían con su adorado maestro día tras encuentro de Jesús y Juan. Por diciembre del año 25 después de Jesucristo, al llegar Juan al vecindario de Pella, en su viaje remontando el Jordán, su fama ya se había extendido por toda Palestina y su obra había llegado a ser el tema principal de conversación en los pueblos alrededor del lago de Galilea. Jesús había hablado favorablemente sobre el mensaje de Juan, y esto había dado lugar a que muchos en Cafarnaúm se unieran al culto de arrepentimiento y bautismo de Juan. Santiago y Juan, los pescadores de Zebedeo, habían ido en diciembre, poco después que Juan comenzara a predicar cerca de Petra, y se habían ofrecido para el bautismo. Iban a ver a Juan una vez por semana y le traían a Jesús las últimas noticias de la obra del Evangelio. Los hermanos de Jesús, Santiago y Judas, habían hablado de ir a ver a Juan para ser bautizados. Cuando Judas vino a Cafarnaúm para los oficios del sábado, ambos decidieron, después de escuchar el discurso de Jesús en la sinagoga, asesorarse con él respecto a estos planes. Ocurrió esto el sábado por la noche del 12 de enero del año 26 después de Jesucristo. Jesús les pidió que pospusieran la discusión hasta el día siguiente, cuando les daría su respuesta. Poco durmió esa noche, pues estaba en estrecha comunión con el Padre Celestial. Había dispuesto a almorzar con sus hermanos y aconsejarles respecto al bautismo por Juan. Esa mañana de domingo estaba Jesús trabajando como de costumbre en el taller de barcas. Santiago y Judas habían llegado con el almuerzo y le esperaban en el cuarto de depósito, pues aún no había llegado la hora del receso del mediodía, y ellos sabían que Jesús era muy formal respecto de esas cosas. Poco antes del receso de mediodía, apartó Jesús sus herramientas, se quitó su delantal de trabajo, anunció con sencillez a los 3 trabajadores que estaban en el cuarto con él: ha llegado mi hora. Fue en busca de sus hermanos Santiago y Judas, repitiendo: ha llegado mi hora, vamos a donde Juan. Inmediatamente partieron en dirección a Pella, tomando un almuerzo por el camino. Esto ocurrió el domingo 13 de enero. Pasaron la noche en el valle del Jordán, llegando al lugar donde estaba Juan bautizando al mediodía del día siguiente. Juan acababa de comenzar a bautizar a los candidatos de ese día. Veintenas de penitentes habían formado fila esperando su turno. Jesús y sus 2 hermanos ocuparon su lugar en esta fila de hombres y mujeres sinceros que creían en la predicación de Juan sobre el reino venidero. Juan les había preguntado a los hijos de Zebedeo por Jesús, estaba al tanto de los comentarios de Jesús sobre su obra y día a día esperaba verlo, pero no esperaba encontrarle en la fila de los candidatos bautismales. Absorto como lo estaba en los detalles de bautizar rápidamente a un número tan grande de conversos, Juan no levantó la vista ni vio a Jesús, sino hasta que el Hijo del Hombre estuvo en su inmediata presencia. Cuando Juan reconoció a Jesús, se interrumpieron por un momento las ceremonias al saludar a su primo carnal y preguntar: pero, ¿por qué bajas tú hasta el agua para saludarme? Y Jesús respondió: para ser bautizado por ti. Y Juan replicó: pero yo necesito ser bautizado por ti. ¿Cómo es que tú vienes hacia mí? Y Jesús le susurró a Juan: sé paciente conmigo ahora, porque corresponde que les demos este ejemplo a mis hermanos que están aquí junto a mí, y para que la gente pueda saber que ha llegado mi hora.
Tan intenso y persuasivo era el tono de finalidad y autoridad en la voz de Jesús que Juan se dispuso, temblando de emoción, a bautizar a Jesús de Nazaret en el Jordán al mediodía del lunes 14 de enero del año 26 después de Jesucristo. Así Juan bautizó a Jesús y a sus dos hermanos, Santiago y Judá. Cuando Juan hubo bautizado a estos tres, despidió a los otros por el resto del día, anunciando que reanudaría los bautizos al mediodía del día siguiente. Mientras la gente se marchaba, los 4 hombres, aún de pie en el agua, oyeron un sonido extraño y enseguida, por un instante, vislumbraron una aparición por sobre la cabeza de Jesús y oyeron una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Sobrevino un gran cambio en el semblante de Jesús, que saliendo del agua en silencio se apartó de ellos, dirigiéndose hacia las colinas al oriente. Nadie le volvió a ver por 40 días. Juan siguió a Jesús lo suficiente para relatarle la visitación de Gabriel a su madre antes de que ninguno de los dos hubiera nacido, tal como él tantas veces lo había escuchado de los labios de su madre. Dejó que Jesús continuara su camino después de decir: Ahora sé de seguro que tú eres el libertador. Pero Jesús nada respondió. Vale, gracias. Gracias, Pilar. Voy a dejar de compartir por si queréis hacer alguna pregunta, Pilar. ¿Alguien desea hacerle alguna pregunta a Pilar? ¿No? Bien, pues entonces continuamos con la presentación. Marcelino, coge la batuta. Gracias. 9. Los 40 días de predicación. Cuando Juan regresó junto a sus discípulos, ya por entonces unos 25 o 30 personas moraban constantemente con él. Los encontró discutiendo seriamente los acontecimientos del bautismo de Jesús que acababa de ocurrir. Aún más asombrados quedaron ellos al contarles Juan la historia de la visitación de Gabriel a María antes del nacimiento de Jesús, y el hecho de que Jesús no pronunciara palabra al relatarle Juan este acontecimiento. Esa noche no llovió y los 30 conversaron largamente en la noche estrellada. Se preguntaban dónde estaría Jesús, cuándo le volverían a ver. Después del acontecimiento de este día, la predicación de Juan adquirió una nueva resonancia de proclamación segura del reino venidero y del Mesías esperado. Fue un periodo de gran tensión, estos 40 días de espera, aguardando el regreso de Jesús. Pero Juan continuó predicando con más vigor y sus discípulos comenzaron aproximadamente por esta época a predicar a las desbordantes multitudes que se reunían en torno a Juan a orillas del Jordán. En el curso de estos 40 días de espera, muchos fueron los rumores que se esparcieron por la tierra, llegando incluso a Tiberias y a Jerusalén. Millares acudían para ver la nueva atracción en el campamento de Juan, el notorio Mesías, pero no estaba Jesús allí para que le vieran. Al afirmar los discípulos de Juan que el extraño hombre de Dios se había marchado a las colinas, muchos dudaron de toda la historia. Unas 3 semanas después de la partida de Jesús, llegó a Peya una nueva delegación de los sacerdotes y fariseos de Jerusalén. Le preguntaron a Juan directamente si él era Elías o el profeta que Moisés había prometido. Y al contestar Juan, no soy yo, se atrevieron a preguntarle, ¿eres tú el Mesías? Y Juan respondió, no soy yo. Entonces, estos hombres de Jerusalén le dijeron, si no eres Elías, ni el profeta, ni el Mesías, ¿por qué entonces bautizas a la gente creando tanto alboroto? Y Juan replicó,
Son los que me han escuchado y han recibido mi bautismo quienes deberían deciros quién soy. Pero yo os digo que si bien yo bautizo con agua, estuvo entre nosotros aquel que volverá para bautizaros con el Espíritu Santo. Estos 40 días fueron un periodo difícil para Juan y sus discípulos. ¿Cuál sería la relación de Juan con Jesús? Se planteaban cientos de preguntas. La política, las preferencias egoístas comenzaron a asomarse en el ambiente. Proliferaban las discusiones intensas sobre las distintas ideas y conceptos del Mesías. ¿Se convertiría él en un líder militar y en un rey davídico? ¿Aniquilaría a los ejércitos romanos como lo habían hecho Josué con los cananeos? ¿O establecería un reino espiritual? Juan pareció llegar a la conclusión, compartida por una minoría, de que Jesús había venido para establecer el reino de los cielos, aunque no tenía completamente claro en su mente qué habría de incluirse dentro de esta misión del establecimiento del reino de los cielos. Fueron arduos días para Juan y oraba para que Jesús regresara. Algunos de los discípulos de Juan organizaron grupos de exploración para ir en busca de Jesús, pero Juan lo prohibió diciendo: no es quien guiará a su hijo predilecto. Fue en las primeras horas de la mañana del sábado 23 de febrero cuando la comitiva de Juan, reunida para compartir su comida matinal, vio, al levantarse la vista al norte, a Jesús que venía hacia ellos. Al acercarse a Jesús, Juan se encaramó sobre una roca y, levantando su voz sonora, dijo: mirad al Hijo de Dios, el libertador del mundo. De este es de quien he dicho: tras mí vendrá aquel que es el elegido antes que yo, porque fue antes que yo. Por esta causa he salido yo del desierto para predicar el arrepentimiento y bautizar con agua, proclamando que se aproxima el reino del cielo. Ya, viene aquel que os bautizará con el Espíritu Santo. Yo he visto al Espíritu Divino descendiendo sobre este hombre y he oído la voz de Dios decir: este es mi Hijo amado, de quien estoy bien complacido. Jesús les rogó que volviesen a su comida, sentándose él a comer con Juan, pues sus hermanos Santiago y Judá ya habían regresado a Capernaum. Temprano en la mañana del día siguiente se despidió de Juan y sus discípulos para regresar a Galilea. Nada les dijo de cuándo volverían a verle. A las preguntas de Juan acerca de su propia predicación y misión, Jesús solamente dijo: mi Padre te guiará ahora y en el futuro como lo ha hecho en el pasado. Así se prepararon estos dos grandes hombres esa mañana a orillas del Jordán, y no se habrían de encontrar nunca más en la carne. Juan viaja al sur. Puesto que Jesús se había dirigido al norte, a Galilea, Juan se sintió llamado a desandar sus pasos rumbo al sur. Por consiguiente, el domingo 3 de marzo por la mañana, Juan y los que quedaban entre sus discípulos comenzaron su viaje hacia el sur. Aproximadamente un cuarto de los discípulos inmediatos de Juan habían partido mientras tanto hacia Galilea, en pos de Jesús. Permanecía en Juan la tristeza de la confusión. Nunca más volvió a predicar como lo había hecho antes de bautizar a Jesús. En cierto modo, sentía que la responsabilidad del reino venidero ya no estaba sobre sus hombros. Percibía que su hora estaba casi terminada. Estaba desconsolado y solitario, pero predicó, bautizó y siguió viajando rumbo al sur. Junto a la aldea de Adán, se detuvo Juan por varias semanas, y allí fue que lanzó su memorable ataque contra Herodes Antipas, por haber tomado ilegalmente a la mujer de otro. En junio de este año, 26 después de Jesucristo, Juan se encontraba nuevamente en el vado del Jordán en Betania, allí donde había comenzado su predicación
del reino venidero más de un año antes. En las semanas que siguieron al bautismo de Jesús, el carácter de la predicación de Juan fue cambiando paulatinamente, convirtiéndose en una proclamación de la misericordia para la gente común, al tiempo que siguió denunciando con renovada vehemencia a los líderes políticos y religiosos corruptos. Herodes Antipas, en cuyo territorio predicaba Juan, se alarmó, temiendo que él y sus discípulos pudieran comenzar una rebelión. También resentía Herodes que Juan criticara en público sus asuntos domésticos. En vista de todo esto, decidió Herodes encarcelar a Juan. Así pues, muy temprano, en la mañana del 12 de junio, antes de que se congregara la multitud para escuchar su predicación y presenciar los bautismos, los agentes de Herodes arrestaron a Juan. Como pasaban las semanas sin que fuera liberado, sus discípulos se esparcieron por toda Palestina y muchos de ellos fueron a Galilea para unirse a los seguidores de Jesús. 11. Juan en la cárcel. Juan tuvo una experiencia solitaria y un tanto amarga en la cárcel. Pocos entre sus discípulos pudieron obtener permiso para visitarlo. Anhelaba ver a Jesús, pero hubo de contentarse con escuchar los relatos de su obra a través de aquellos entre sus discípulos que se habían convertido en creyentes del Hijo del Hombre. Frecuentemente caía en la tentación de dudar de Jesús y de su misión divina. Si Jesús era realmente el Mesías, ¿por qué no hacía nada por liberarle de esta insoportable encarcelación? Más de un año y medio languideció este robusto hombre en las tierras amplias de Dios y en esa vil prisión. Esta experiencia fue una gran prueba de su fe en Jesús y de su lealtad a Él. En verdad, esta experiencia fue una gran prueba de la fe de Juan aún en Dios. Muchas veces cayó en la tentación de dudar hasta de la autenticidad de su propia misión y experiencia. Ya hacía varios meses que permanecía encarcelado cuando le visitó un grupo de sus discípulos y, después de relatarle las actividades públicas de Jesús, así hablaron. Ya ves, maestro, aquel que estuvo contigo en el Alto Jordán prospera y recibe a todos los que vienen a él. Hasta llega a festejar con publicanos y pecadores. Tú atestiguaste con valentía por él, pero él nada hace para conseguir tu liberación. Pero Juan respondió a sus amigos: este hombre nada puede hacer que no le haya sido dado por su Padre Celestial. Recordar bien lo que dije: yo no soy el Mesías, pero soy el enviado con la misión de preparar el camino para él. Y eso es lo que yo hice. El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está junto a él y le oye se regocija grandemente por el sonido de su voz. Ya pues se ha cumplido este mi regocijo. Él puede aumentar, yo disminuir. Yo soy de esta tierra y he proclamado mi mensaje. Jesús de Nazaret descendió a la tierra desde el cielo y está por sobre todos nosotros. El Hijo del Hombre ha descendido de Dios y os declarará las palabras de Dios. Porque el Padre Celestial no escatima el Espíritu a su propio Hijo. El Padre ama a su Hijo y pronto todo lo pondrá en sus manos, en las manos de este Hijo. El que cree en el Hijo tendrá vida eterna. Y estas palabras que yo hablo son verdaderas y perdurables. Asombrados en los discípulos del pronunciamiento de Juan, tanto que se retiraron en silencio. Juan también estaba muy agitado, porque percibía que acababa de pronunciar una profecía. De allí en adelante no volvió a dudar de la misión y divinidad de Jesús. Pero fue para Juan una amarga desilusión que Jesús no le enviara mensaje alguno, que no le visitara y que nada hiciera, utilizando
su gran poder para liberarle de la prisión. Pero Jesús bien sabía todo esto. Grande era su amor por Juan, pero conociendo ya su naturaleza divina, sabiendo plenamente las grandes cosas que se preparaban para Juan cuando éste partiera de este mundo, y conociendo también que la obra de Juan en la tierra estaba terminada, se obligó a no interferir con la evolución natural de la carrera del gran predicador profeta. Esta prolongada espera en la cárcel era humanamente insoportable. Pocos días antes de su muerte, Juan nuevamente envió mensajeros de confianza a Jesús, preguntándole: ¿está concluida mi obra? ¿Por qué languidezco en la cárcel? ¿Eres tú verdaderamente el Mesías o hemos de esperar por otro? Cuando estos dos discípulos le entregaron ese mensaje a Jesús, el Hijo del Hombre replicó: volved a Juan, decirle que yo no lo he olvidado, pero que también en eso tenga paciencia, porque corresponde que nosotros cumplamos toda rectitud. Contadle a Juan que lo que habéis visto y oído, que se predican buenas nuevas a los pobres, y finalmente, decirle al amado heraldo de mi misión terrenal que será abundantemente bendecido en la edad venidera si no haya ocasión de dudar y cometer un desliz por mí. Fueron estas las últimas palabras que recibió Juan de Jesús. Mucho lo consoló este mensaje, consolidando su fe y preparándole para el trágico fin de su vida en la carne, que siguió muy de cerca a esta memorable ocasión. 12. La muerte de Juan el Bautista. Como Juan estaba trabajando en el sur de Perea cuando fue arrestado, se le condujo inmediatamente a la prisión de la fortaleza de Macaerus, donde estuvo encarcelado hasta su ejecución. Herodes gobernaba en Perea, así como en Galilea, y mantenía residencia en esta época tanto en Julias como en Macaerus de Perea. En Galilea, la residencia oficial se había trasladado de Séforis a la nueva capital de Tiberias. Herodes temía por poner en libertad a Juan por miedo de que instigase una rebelión. Temía matarle por miedo de que la multitud se sublevase en la capital, porque millares de peregrinos creían que Juan era un hombre santo, un profeta. De aquí que Herodes mantuviera al predicador nazareo en la cárcel, no sabiendo qué hacer con él. Varias veces Juan había estado ante Herodes, pero no se avino nunca ni a abandonar los dominios de Herodes, ni a renunciar a toda actitud pública en vez que fuera puesto en libertad. Y la creciente agitación y constante efervescencia en cuanto a Jesús de Nazaret advertía a Herodes que este no era el momento. Que este no era el momento para dejar en libertad a Juan. Además, Juan era también blanco del intenso y amargo odio de Herodías, la mujer ilegal de Herodes. En numerosas ocasiones Herodes conversó con Juan sobre el reino del cielo, y aunque a veces se turbaba seriamente con su mensaje, no se atrevía a liberarlo de la prisión. Puesto que todavía se estaban construyendo muchos edificios en Tiberias, Herodes pasaba considerable tiempo en su residencia en Perea y le tenía preferencia a la fortaleza de Macaerus. Habrían de transcurrir varios años antes de que todos los edificios públicos y la residencia oficial de Tiberias estuvieran terminados. Para celebrar su cumpleaños, organizó Herodes una gran fiesta en el palacio de Macaerus para sus funcionarios principales y otras personalidades de alto rango en los concilios del gobierno de Galilea y Perea. Como Herodías no había conseguido persuadir a Herodes de que aplicara a Juan la pena de muerte, se dedicó a la tarea de urdir un astuto plan para lograr este propósito. En el curso de las festividades y espectáculos de la velada, Herodías presentó a su hija para que velara ante los comensales.
Herodes quedó muy complacido con la danza de la doncella y llamándole ante él le dijo, eres encantadora, estoy complacido contigo. Pídeme en mi cumpleaños lo que desees y yo te lo daré, aunque fuese la mitad de mi reino. Y Herodes así habló después de haber bebido mucho vino. La doncella se apartó y le preguntó a su madre, ¿qué debía pedirle a Herodes? Herodías le dijo, ve a Herodes y pídele la cabeza de Juan el Bautista. Y la joven, regresando a la mesa del banquete, dijo a Herodes, quiero que me entregues la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Llenóse el corazón de Herodes de pavor y pena, pero había dado su palabra ante todos los comensales que le rodeaban y no pudo rechazar la solicitud de la doncella. Envió pues Herodes Antipas a un soldado ordenándole que trajese la cabeza de Juan. Así fue decapitado Juan esa noche en la prisión y trajo el soldado la cabeza del profeta en una bandeja y se la presentó a la joven en el fondo del salón del banquete. Y la doncella entregó la bandeja a su madre. Cuando los discípulos de Juan supieron de este suceso, vinieron a la prisión para recoger el cuerpo de Juan y después de dar el sepultura acudieron donde Jesús y le relataron lo ocurrido. Este cuadro ¿lo explicas tú, Javier? O? Bueno, yo creo que tú mismo, ¿no? Es claro, ¿no? Ok. Este cuadro, esta gráfica nos da una secuencia de las anunciaciones. La anunciación de Isabel, que fue en el año -8, en junio del año -8, y casi un año después, el nacimiento de Juan, el 25 de marzo, 9 meses, ¿no? después de la anunciación. Luego se ocurrió la muerte de Zacarías en junio del año 12. Juan ya contaba con 18 años. Luego aconteció la muerte de su madre, el 17 de agosto del año 22, cuando Juan ya tenía 28 años de edad. La muerte de Juan el 10 de enero del año 28, ya con 34 años. Aquí miramos las diferencias de fecha de nacimiento de Juan y de Jesús. Y Juan nació el 25 de marzo del año -7. La visita de Juan a Jesús en el verano del año 1, cuando Jesús contaba con 7 años de edad. La segunda visita de Juan a Jesús en septiembre del año 12, Jesús tenía 18 años. Y el acontecimiento más grande, que fue el bautizo de Jesús por medio de Juan, el 14 de enero del año 26 en el río Jordán, cuando Jesús contaba con 32 años. Este más o menos está repetido. Yo creo que ya lo has dicho en la anterior. Ya que ya está. Yo creo que eso es lo que se refiere cuando Jesús dijo que él iba a recibir muchos méritos después de su muerte o de estar en este mundo. Él fue designado para la Junta de los 24 por el gabinete de la Maforgue, apoyados por los altísimos de Dentia, aprobados por el centinela designado de Jerusalén, nombrado por Gabriel de Salvington, de acuerdo a los mandatos de Miguel. Y el consejo asesor, ese 24, no recuerdo qué es. 16. Eran 24 ancianos, eran 16 que estaban en activo y 8 más que estaban disponibles para que en el futuro se completaran con personalidades que aparecerían más adelante. Ah, correcto. Ese consejo lo presidía Juan el Bautista. El gobernador general residente era Melquiventa Melquisedec. En Jerusalén, los supervisores planetarios, conformados por 24, nombran al gobernador gerente presidente cada 100 años. Eso como que es interrelacionado, ¿verdad?
y los supervisores consultivos, que son 36 mundos aislados. En esencia, lo que queríamos transmitir con esta transparencia, tal como ha dicho Marcelino, es la importancia, el destino tan maravilloso que tenía Juan el Bautista. Fijaros que iba a ser el presidente del consejo, del grupo asesor de los 24 ancianos, con lo cual Jesús ya por delante sabía perfectamente cuál era el destino glorioso de Juan el Bautista. Y con esto se acaba la presentación. Dejo de compartir. Si tenéis que hacer alguna pregunta a Marcelino, este es el momento. Hola, buenas noches. Yo sí tengo una pregunta. En el numeral 7, en el 135.7.2, habla por primera vez en este numeral, habla por primera vez en el capítulo 4, o sea, en el capítulo 4, o sea, en la vida y enseñanzas de Jesús, por primera vez se menciona aquí al Espíritu Santo y lo menciona Juan. Juan hace referencia a que Jesús va a bautizar en Espíritu Santo. Mi pregunta es, ¿Juan sabía del Espíritu Santo por revelación o por estudio de las escrituras anteriores? ¿Y a qué hace referencia sobre el tema del bautizo en el Espíritu Santo? Marcelino, ¿le contestas o le pasamos la pregunta a Jaime? Es una cadenita de... Bueno, mira, yo siento que Juan tenía un nivel espiritual bastante fuerte y ya estaba preparado para esa misión. Aunque él, como ser humano, no estaba tan consciente y ¿te recuerdas la última parte que acabo de leer? Él estaba como aturdido, máximo en su tiempo de prisión, de encarcelamiento. Él llegó a dudar un poco. No. Pero la diferencia entre el bautizo tradicional que estaba en esa época, que todavía se acostumbra en nuestros días, bautizo en agua, es bastante distinto al espiritual, porque el espiritual te compenetra como ser consciente de que estás dejando de tener una vida, como se dice actualmente, una vida anterior, y cambias de rumbo. Si antes ibas para este lado, pues ahora vas a ir para el otro. Son cambios de conducta personales. Ese es mi concepto. ¿Alguna pregunta más? Yo sí, Javier, a mí no me quedó claro en lo que comentó Marcelino. Bueno, más bien creo que no nos respondió la pregunta que hizo Esther sobre cómo es que sabe Juan Bautista del Espíritu Santo. No sé si, yo también ignoro esa parte, no sé si me la puedan aclarar también. Bueno, te voy a intentar yo contestar así. Vamos a ver, Juan no sabía nada del Espíritu Santo. Juan lo que percibió es que en el momento que bautiza a Jesús con agua, algo aparece dentro de algo luminoso sobre esa persona y escucha esas palabras que solamente las escucha él. Él y Jesús y los hermanos que están, los demás no escucharon nada. En el fondo, ese espíritu, yo creo que se está refiriendo a ese en el momento que el ajustador del pensamiento de él, de Jesús, realmente sale de él, porque luego el ajustador se personifica, sale de él. Y realmente, de alguna forma, Jesús en ese momento toma plena conciencia de realmente quién es, qué capacidades tiene en el universo y realmente toma conciencia de que es el creador realmente de todo del universo local. En ese momento lo percibe, recibiría unas imágenes, algo que no podemos entender, pero realmente es plenamente consciente. En ese momento el Dios hombre se convierte en el Jesús Dios. Es mi opinión. Y lo del Espíritu Santo, pues bueno, la tradición católica, la paloma y tal, pero vamos, yo creo que ese es el Espíritu Santo, está hablando del ajustado del pensamiento, que en ese momento, porque Jesús no fusiona con el ajustado del pensamiento, en ese momento el ajustador se marcha. Jesús es un ser divino, no necesita. Los que ajustamos con el ajustado del pensamiento somos los humanos, pero no él no llegó a ajustar.
No sé si te sirve esa pregunta o si alguno, Jaime, quieres avanzar el tema. Creo que es suficientemente profundo. A ver, yo creo que aquí hay un poquito de confusión por parte de Juan, como bien lo anota Javier, con el tema del ajustador. Normalmente, además, Juan no tenía el conocimiento de qué era el Espíritu Santo. Recordemos que el Espíritu Santo, ¿sí?, es un circuito del espíritu materno del universo local, ¿sí? Y a través de ese circuito es donde funciona el espíritu de la verdad. Realmente, en todas estas manifestaciones sobrenaturales, quien testifica es el espíritu de la verdad. Ni es el Espíritu Santo, ni en ese momento el ajustador simplemente da un testimonio, y recordemos, porque Javier lo trae a colación muy importante, le permite ver a Jesús cómo era él en plena gloria, como Dios, ¿sí?, como Miguel de Nevadón. Entonces, y lo ve solo Jesús, eso no lo ve Juan. Juan y sus hermanos oyen, pues Jesús, oyen la voz o la manifestación del ajustador, ¿sí?, testificando de la grandeza de Jesús como Hijo de Dios, del reconocimiento, pero no es el Espíritu Santo. Ahí hay una confusión simplemente porque pues, el conocimiento que tenían era un conocimiento muy efímero, ¿sí? Para ellos todo era el Espíritu Santo. Y más yo pienso también que se ha tergiversado mucho con el tema de las tradiciones, ¿no? Porque no es el Espíritu Santo. Definitivamente fue el ajustador de pensamiento el que se manifestó en ese momento. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Jaime. A mí me ha quedado un poquito más claro. La verdad, muchas gracias. Yo considero una parte que esa época estaban más preocupados por el Mesías, por la liberación del pueblo judío de los cegamientos que recibía, porque recuérdense que esa sociedad estaba esclavizada. Y cuando él declaró casi una profecía, cuando estaba en prisión, cuando les habló a sus seguidores, Juan, yo creo que ahí fue donde él recibió ese conocimiento de la diferencia del Espíritu Santo. Es mi forma de verlo. Perdón, Ángela ha levantado la mano. Sí, gracias. Bueno, a mí me inquieta mucho esto porque él tenía muchísimas dudas, Juan el Bautista tenía muchísimas dudas intelectuales, pero la fe de él era muy grande y en un momento que fue muy crucial, que fue cuando sus seguidores le dijeron que no, que Jesús lo había olvidado, que él la estaba celebrando, pero que él no había dejado solo. Y en ese momento él habla y todo el mundo se queda pues asombrado con la respuesta que él dio. Entonces pienso yo que el ajustador de él en algún momento sí, habló, no era él, era el ajustador de Juan el Bautista hablando, porque estaba intelectualmente sumido en muchas dudas. Entonces yo veo que en algún momento, en ese momento fue que el ajustador de él habló, se manifestó, se reveló, y mucho de lo que hizo él era, pues todo, era guiado por su ajustador. Tenía que haber tenido un ajustador que tenía que estar muy definido en su misión para darle a él todo lo que le dio. Esto no venía de él, esto tenía que venir del ajustador. Esa es mi tarea, mi percepción. La otra parte es cómo murió Juan el Bautista. Pienso yo que, bueno, no sé, si a lo mejor no tenía que morir así, sino que él como él tenía un temperamento muy fuerte, muy hosco, muy sincero, el haberse metido a denunciar a Herodes de que se levantó la otra mujer, que era la mujer del otro, en ese momento fue cuando digo yo pues que la embarró, porque a lo mejor no tenía que hacerlo, pero la imprudencia de él al denunciar ese acto que no estaba bien a los ojos de él, porque pues él anunciaba la rectitud, el arrepentimiento y todo eso fue lo que lo llevó a morir de esa manera. Pienso yo que pudo haber sido él mismo el que trajo esa muerte, ¿no? Ese tipo de muerte. No sé, ¿qué opinan ustedes? Sí, así es, Ángela, sí. Se metió en temas morales y abandonó un poco los religiosos.
priorizó. Oswaldo ha levantado también la mano. Oswaldo. Bueno, yo lo que quería comentar es que pues me queda una duda con respecto a lo que dijo Jaime acerca de la fusión de Jesús con su ajustador de pensamiento. Yo tenía entendido, pero si me equivoco me disculpan, que él, desde el punto de vista de vivir lo que tiene que vivir un ser como nosotros, evolutivo ascendente, pues tenía que vivir todo lo que vive ese ser aquí en la Tierra, era una de sus misiones acá. Entonces, pues se fusiona, aunque el ajustador inmediatamente se va, como dice Jaime, porque no tenía necesidad. Eso es lo primero. Si estoy equivocado, pues me ayudan en esa aclaración. Sí, estás Lo segundo que quiero decirles es que yo creo que el que habla ahí cuando Jesús se bautiza, creo yo que es el Padre, a través del ajustador, cuando dice, este es mi Hijo muy amado. O sea, es el Padre que se manifiesta acerca de su Hijo muy amado, y obviamente lo hace a través del ajustador de Jesús. Creo yo eso. Era ese mi comentario y mi pregunta. Gracias. A ver, Jesús no se fusiona con el ajustador, ¿sí? Él no necesita fusionarse con el ajustador, y yo no dije que se fusionara con el ajustador. ¿Sí? Ya, disculpa. Simplemente se personaliza, que es otra cosa, o sea, se separa en ese momento, ¿sí? Y a partir de ese momento él queda a cargo de todas las huestes, ¿sí? Celestiales que están en este momento en la tierra, en Urantia. Sí, pero él no se personaliza. Ahora, ¿que hable el Padre? Pues por supuesto que hable el Padre, porque recordemos que el ajustador de pensamiento es el representante del Padre, y no solo de Jesús, de todos nosotros, ¿sí? Cuando nosotros recibimos una comunicación del Padre es vía ajustador, ¿sí? Pero quien se manifiesta y quien habla es el ajustador de pensamiento. Jaime, sí, era esa la aclaración que quería. ¿Por qué? Porque cuando se habla del Espíritu Santo, yo pienso que más que todo se refiere a esas versiones bíblicas y a ese tipo de cosas que vienen en el cristianismo evolucionario, pero no en ningún momento a lo que realmente pasó. Era por eso esa aclaración. Gracias. Bien, vamos a ver, ¿alguna pregunta más para Marcelino? Bien, pues si no hay más, vamos a pasar a hacer una pequeña presentación que ha preparado Pilar Cubillos, que es una delicia de presentación y la vais a disfrutar. Es muy cortita y os la pongo. Pilar, ¿estás preparada, verdad? Sí, ¿la puedes compartir tú, por favor? Sí, te la presto. Con la red. Gracias. Como estoy controlando yo el mandito, pues lo que te voy a pedir es que, a ver, que tú me digas cuándo paso. Claro que sí. ¿Se ve? Sí, señor. Gracias. Bueno, con ocasión de la lectura del documento 135, pues quise hacer como una presentación pequeñita, sucinta, sobre la vida de Juan el Bautista, que en mi sentir fue un hombre encantador, además pues claramente de toda esa belleza como ser que se le otorga, ¿no? Juan el Bautista, el hijo del destino y el precursor del Maestro Divino Jesús de Nazaret, basado en el documento 135 del libro Durante. Mis compañeros Wilfredo y Marcelino van a participar de esta presentación, entonces le doy la palabra en primera instancia a Wilfredo. ¿Paso la hoja? Sí, señor, por favor. Bueno, aquí tenemos un resumen de Juan el Bautista. La fecha de nacimiento fue el 25 de marzo del año 7 antes de Jesucristo. El lugar de nacimiento fue la ciudad de Judá, ubicada a 6 kilómetros al este de Jerusalén. La fecha de su muerte fue el 10 de enero del año 28 después de Jesucristo. La causa de su muerte es decapitación por orden de Herodes Antipas.
El padre fue Zacarías, muere en el mes de julio del año 12 después de Jesucristo. Juan tenía 18 años. Zacarías era sacerdote. La madre fue Elizabeth. Isabel muere el 17 de agosto del año 22 después de Jesucristo. Juan tenía entonces 28 años. Pertenecía al sacerdocio por ser descendiente de las hijas de Aarón. Su ocupación de Juan fue pastor. Como vemos acá las características de Juan el Bautista. Y observamos en el mapa ya anteriormente presentado dónde está ubicada Judea, ¿correcto? Entre el mar Mediterráneo y el mar Muerto. Y a los extremos vemos Galilea, Decápolis, Perea y Idumea. ¿Podemos pasar? Los rasgos físicos de carácter de Juan. Es un hombre robusto de más de 1,80 m o 180 centímetros de altura, de cabello largo y de aspecto pintoresco. Se vestía con un indumento velludo, con un cinto de cuero. Llevaba una vida simple. Su carácter es noble, predicador sincero, entusiasta y rudo. Es un predicador heroico, pero sin tacto. Listo. Continúa Marcelino. Jesús y Juan. Ellos eran primos lejanos. Sus madres pertenecían al mismo grupo familiar. Nacen en el mismo año con 4 meses y 26 días de diferencia. Juan el 25 de abril y Jesús el 21 de agosto del año 7 a.C. Sus madres reciben el llamado de Gabriel, quien indica el destino de sus hijos, y sus padres confirman estas apariciones a través de sueños. Zacarías, Elizabeth y María comprenden que Jesús está destinado a ser el libertador de los judíos y Juan sería su brazo derecho, el jefe de sus ayudantes. Esta era una interpretación basada más que todo en Mesías y tiene pocos encuentros. El primero fue poco antes de los 6 años de edad de Jesús y Juan, visita en Nazaret. La segunda a los 12 años, el año 12 después de Cristo, ya siendo jóvenes, deciden no volverse a encontrar hasta cuando se encuentran en un ministerio público. Y el tercero fue en el bautizo de Jesús el 14 de enero del año 26 después de Cristo. Vamos a pasar a... Gracias. La predicación de Juan. Como ven en el mapa, todas sus predicaciones fueron alrededor y recorriendo a lo largo del río Jordán. Primero encontramos el lugar de bautismo de Jesús. Dice, en el año 25 después de Jesucristo, en la costa occidente del Mar Muerto y el río arriba por Jordán hasta llegar a Jericó, en la parte superior. El advenimiento del reino del cielo, fue cuando se fue bautizado. Y Juan bautizado para la remisión de los pecados. Acostumbraba a dar clases a sus discípulos, los aconsejaba, instruyéndolos en el espíritu y no solo en la ley. O sea que eran más amplias sus enseñanzas. A los ricos enseñaba a alimentar a los pobres, a los recaudadores de impuestos a cobrar solo lo que se les debe y a los soldados a no infligir dolor ni injusticia. Todos a prepararse para el fin de la era. Según lo que deseamos, se leía en la parte anterior, el fin de la era básicamente el derrocamiento del régimen romano.
No dudaba de la llegada del reino, pero sí del papel de Jesús. Fue las confusiones que él tuvo durante su tiempo en cautiverio, en prisión. Luego del bautizo de Jesús, Juan sintió que la responsabilidad del reino no estaba sobre sus hombros y que su obra estaba casi terminada. En la cárcel tuvo una solitaria y amarga experiencia. Yo creo que lo que más se resentía Juan en ese tiempo era que nunca lo visitó Jesús. Esa es mi forma de ver. Gracias, le dejo la palabra. Gracias, Marcelino. Puedes cambiar, gracias. Bueno, entonces finalmente, ¿cuál era el mensaje de Juan? ¿O cuál fue como el propósito, la misión para la cual pues fue llamado Juan? Y básicamente se puede resumir en el advenimiento o la venida del reino de Dios. Si bien es cierto para los, digamos, la cultura judía, ellos estaban o eran seguidores y asumían, digamos, con mucha celeridad el tema de las doctrinas mosaicas. Ellos tenían un dilema muy grande porque ellos se encontraban desde casi siempre en su historia sometidos o bajo una presión muy fuerte en cuanto a su libertad y sus formas de, digamos, de modelos de vida. Entonces ellos se preguntaban por qué vivían así, porque seguían bajo el sometimiento de los amos gentiles, porque si eran el pueblo elegido de Dios tenían que vivir de esa manera, y porque aún estaba desolado el trono de David. Y hacían como la reflexión, si acaso la rectitud es recompensa, se recompensa con poder y prosperidad, porque todavía eso al reino o a los judíos todavía no les ha llegado. Como vivían, digamos, como en esa contradicción, pues siempre se toma como presente muchas doctrinas o muchos mensajes que a lo largo de esa época pues estaban reinando. Hacía 100 años antes de la muerte del nacimiento de Juan y de Jesús, aparecen los apocalipsistas quienes de alguna manera también justifican el sometimiento del pueblo judío al imperio romano y pues digamos a todas estas privaciones. Y ellos vienen a decirnos o a decir al pueblo judío que el sufrimiento y la humillación hacen parte de la expiación por los pecados de la nación judía, como diciendo que esto es necesario para que ellos puedan, digamos, avanzar y ser liberados. Les daban un tono de esperanza al afirmar que el castigo estaba llegando a su fin, que ese fin era el fin de una era y en consecuencia pues se tenía en cuenta que era como el fin del mundo y que ese mundo estaba a punto de convertirse en el reino de Dios. La siguiente, por favor. ¿Puedes pasar la diapositiva, por favor? Gracias. ¿Señor? Sí, sí. Gracias. Bueno, entonces, con base en ese mensaje, ¿qué significaba para ese momento el reino de Dios? El libro nos cuenta que existían múltiples significados respecto de lo que las personas en esa época creían que era el reino de Dios. Por ejemplo, para los judíos de Palestina, el reino de Dios era el estado de absoluta rectitud. Hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Quienes seguían el Antiguo Testamento esperaban y aguardaban al rey de Palestina. Y que esta fue una nación liberada y dirigida por el sucesor del rey David. Algunos grupos minoritarios consideraban el reino de Dios como el reino venidero que no es de este mundo. En consecuencia debe nacer un nuevo cielo y una nueva tierra, y este ha de ser un reino sempiterno, sin pecado, y cuyos ciudadanos fueran inmortales. Para los literalistas, con la venida del reino de Dios se acerca una guerra que acabaría con los infieles y salvaría a los fieles. Los espiritualistas, por su parte, reconocen al reino de Dios por un hecho puntual, y es que antes de la llegada o justo a la llegada del reino de Dios debe aparecer un juicio que tiene dos fundamentos claros para ellos. De una parte es el castigo y la destrucción, y de otra la elevación a los tronos de honor.
Finalmente, algunos creen que el reino de Dios llega por intervención directa de Dios y otros creen que llega por intermedio del Mesías. Pero para el Mesías, o digamos para la concepción que en esa época tenían del Mesías, también existen algunos significados. Si bien es cierto, el Mesías es una persona que enseña la voluntad de Dios y que proclama la necesidad de vivir justamente. Para el pueblo judío de esa época, sí o sí, el Mesías debe ser la persona o personalidad que establece el nuevo reino de Dios en la tierra. En cuanto a cómo debería ser este Mesías, algunos se referían específicamente a la doctrina de David, es decir, que tenía que ser un sucesor, un descendiente del rey David. Para otros, el Mesías porta una personalidad divina, debe ser el Hijo del Hombre, ese príncipe celestial que espera asumir la soberanía de la tierra. Entonces, digamos que para la época, el significado del mensaje que traía Juan estaba rodeado de muchos significados traídos desde pues, tiempo atrás y desde doctrinas antiguas que se repartían, digamos, en los grupos de personas y que cada uno le daba un sentido. Con la llegada de Jesús, pues, no hago conclusiones al respecto, dejo que cada uno como que desde su experiencia personal con Dios la saque, pero se pone uno a pensar qué ha pasado entre esa época y la nuestra, que 2000 años después aún, pues como todavía no tengamos claro como propósito de humanidad, cuál sería realmente el reino de Dios. Con eso se termina entonces el pequeño resumen que hicimos del documento 135, no sin antes agradecerles por acompañarnos en esta lectura. Que el poder, la belleza, bondad y verdad de nuestro Padre Celestial les acompañe. Muchas gracias. Bueno, pues ya por mi parte solamente darte de verdad las gracias, Pilar, por el excelente trabajo que has realizado y por supuesto a Wilfredo y a Marcelino, pues lo mismo, darle nuestro calor de familia pues, para que sigan trabajando y esforzándose para participar en esta pequeña comunión familiar. Y por mi parte nada más, le voy a pasar el control a Jaime y cerramos la sesión. Adelante, Jaime. Bueno, mil gracias a todos, a los participantes, a Javier y a su team. ¿Sí? Excelente clase. Los felicito y quiero contarles que estamos preparando una actividad dentro de 8 días. La que nos corresponde me corresponde a mí, el documento que sigue. Y vamos a tener también los facilitadores que nos van a colaborar. Sorpresa para la otra semana. Y la semana que sigue va a ser la celebración del nacimiento de Miguel, que es el 21, coincide en que es 20, ¿sí? El jueves 20, entonces vamos a tener una sesión especial. Entonces Paulita les va a contar qué es lo que vamos a hacer. Paulita. Muy bien. Vamos a pedirles que por favor preparen un breve trabajo de aproximadamente 3 minutos para que cada uno de nosotros diga algo que siente con el nacimiento de Jesús. Y vamos a enviarles para ayudarlos, les vamos a enviar unas preguntas, que puede ser que en un momento dado tomen 1, 2 preguntas y las contesten así en público, compartamos entre todos las respuestas, como ese sería el trabajo. O la otra es que ustedes tomen algo de la vida de Jesús, pero más que nada lo que queremos festejar es el nacimiento, ¿no? Era algo que, pues sabíamos que había, según la religión a la que pertenece cada quien, y si es la cristiana, pues era el 24 de diciembre, el 25 se festejaba. Ahora que tenemos la revelación y sabemos que es el 21 de agosto y la fecha exacta, ¿qué representa todo eso para nosotros, no? ¿Qué es saberlo? ¿Cómo nos sentimos? O sea, que tratemos de decirlo o de pintarlo o de presentarlo
así como Pilar, o hacer una narrativa así, una cosita, algo que comparta con el grupo, que dé nuestro sentir, que compartamos nuestro sentir entre todos. ¿Sí les queda más o menos claro? Sobre todo, perdóname, lo más importante que les quede claro es que son máximo 3 minutos. No es un discurso, no es una charla, no es así, porque si no, se sientan ustedes en la palabra y no dejan hablar a los demás. Recordemos que somos 30 o más, ¿sí? Los que participamos en la clase, entonces donde se extiendan, pues no alcanza el tiempo para que todos podamos compartir, ¿ok? Sí, pues nos vamos a pasar de tiempo para que también vayan pensando. Es opcional, no todo mundo tiene que participar, ¿eh? Sería sensacional que todos quisieran participar, pero no es obligatorio. Es como gusto, alegría, así como festejo. Vamos, pero no todo mundo tiene que hacer algo. Pero sí estaría bien que nos avisen cuántos van a participar, para calcular el tiempo y la próxima semana comentarles aproximadamente cuánto nos vamos a llevar el día 20. Pero de que probablemente nos pasemos de las 2 horas, creo que sí. Bueno, mil gracias a todos por su tiempo y por su compañía. Como todas las semanas, esperamos que la clase quede montada esta noche. Javier, no te olvides mandarme la última versión de la presentación del resumen para poderla subir con el link de la grabación. ¿Ok? Mil gracias a todos y que el Señor nos bendiga y si Dios quiere nos vemos dentro de 8 días.